Hola, bienvenidos a vivehistoria.com. Hoy os vamos a hablar del emperador romano Decio, también conocido como Trajano Decio. Nació en una zona del Imperio Romano que se denominaba como Panonia, concretamente la Panonia inferior, que es esta zona que veis aquí en rosa. Hemos hablado en otras ocasiones de Panonia, de Moesia, de todas estas zonas. Panonia era una zona que, para que os hagáis una idea, las ciudades más importantes que tenían era Aquincum, que es la actual Budapest, y por otro lado la ciudad de Sirmium, que es la actual Sremska Mitrovica, que está en la Vojvodina de Serbia. Pues aquí muy cerca, en una ciudad llamada Budalia, nació en el año 201 el emperador Decio, conocido también como Decio Trajano. Por ello sería conocido como uno de los emperadores ilíricos, que es la zona en general donde se encuentra Panonia. En el episodio anterior relativo a Filipo el Africano hablamos de cómo llegó al poder Decio, pero vamos a decir simplemente que sobre el finales del año 2048 Decio es enviado por Filipo el Africano a la zona de Panonia y de Moesia para hacer frente, por un lado, a los ataques que se estaban realizando por determinadas tribus y, por otro lado, el problema de Pacatiano, que se había declarado como emperador. Decio consigue solucionar todos estos problemas, pero al final de sus batallas las tropas le declaran emperador. Parece que en principio no está muy conforme con ser emperador, quiere volver a Roma para tratar el tema con Filipo, pero Filipo crea un ejército y sale al encuentro de Decio. Se encuentran los dos ejércitos en Verona y en el año 249 Decio, a pesar de tener un ejército inferior, vence a Filipo y Filipo es muerto en batalla. Decio entonces continúa hacia Roma y ahí es nombrado emperador en el año 249. Parece que no es mucha voluntad suya el ser emperador, que le revisten de púrpura y que él parece que, al menos externamente, se resiste un poco, pero al final le nombran emperador. En el año 250 después de Cristo, Decio inicia lo que se llamará la persecución de Decio. Esta persecución de Decio, aunque se recuerda como persecución a los cristianos, realmente no estaba dirigida a los cristianos, estaba dirigida a reforzar el culto a las divinidades del imperio. Y lo que se hacía es que todas las personas del imperio estaban obligadas a hacer en una determinada fecha un sacrificio a los dioses. Con eso se obtenía lo que se llamaba un libellum, que era un documento donde se decía que esa persona había hecho sacrificios a los dioses del imperio con el testimonio de las personas que habían estado presentes, y eso libraba a los que lo habían hecho de persecución. Sin embargo, hubo muchas personas que se negaron a ello, entre ellas muchos cristianos, y muchos sufrieron persecución y tortura por no haber hecho ese sacrificio. Entre ellos, el Papa Fabiano fue muerto por no realizar los sacrificios. Los sacrificios eran para el emperador y para el bien del imperio, pero no eran sacrificios al emperador, porque el emperador no se consideraba como divino durante su vida. Así que eran sacrificios realizados a los dioses por el bien del imperio y del emperador. El año 248, proveniente posiblemente de Etiopía, llega a Alejandría la que luego se llamará la plaga de Cipriano, y de ahí pasa a Roma y a otros muchos lugares del imperio. Entre los años 249 a 262 aproximadamente, la plaga de Cipriano llega a causar hasta 5.000 muertes al día en el momento más duro. En muchos lugares se producen también ataques contra los cristianos, considerando que podían ser el origen de la plaga. Se llama de Cipriano porque en Cartago era obispo Cipriano, que era una de las personas que más habla respecto a esta plaga, y en Cartago también fue especialmente dura la persecución a los cristianos. Curiosamente, la plaga y la proximidad de la muerte para muchas personas y la reacción de la jerarquía católica
ante la plaga de bastante entereza hace que muchas personas se conviertan al cristianismo. En el año 250 llegan noticias a Roma de que los Carpi están atacando toda esta zona de Moesia y los godos, dirigidos por Cniva, están atacando también la zona de Tracia, entrando por Novae y atacando Nicópolis. Lo que hace Decio es dejar en Roma a Valeriano, un senador que se encargará de llevar el orden en Roma y será posteriormente el emperador Valeriano, y él llega y sorprende a los godos en Nicópolis. Obtiene una victoria sobre ellos, pero posteriormente los godos atacan el campamento romano en Beroe, producen destrucción en el ejército romano y además capturan el tesoro de Roma. Llegan a Filípolis y la toman, mientras el emperador Decio se tiene que ir derrotado. Y aquí en Filípolis, el gobernador de Tracia, llamado Prisco, o Priscus, considera que no tiene posibilidad de derrotar a los godos y se nombra como emperador aliado de los godos. Sin embargo, los godos lo eliminan. En el año 251, los godos quieren retirarse con los botines que han obtenido. Sin embargo, el emperador Decio, unido a Trebonianus Gallus, que era un general, y al hijo de Decio, que era Herennius Etruscus, los van a perseguir y lucharán contra ellos en esta zona, que es una zona pantanosa de Abritus. Aquí en Abritus son derrotados los romanos y muere primero Herennius Etruscus durante la batalla por una flecha. Decio, en ese momento, dice que la muerte de un soldado no es excesivamente gravosa para la República, intentando animar a sus soldados, pero después él mismo y muchos otros romanos mueren en la batalla de Abritus. Aunque se ha hablado de que Trebonianus Gallus quizá pudo tenderle una trampa a Decio, no parece lógico teniendo en cuenta que posteriormente los soldados le nombran como emperador. Además, Trebonianus Gallus, cuando vuelve a Roma, será coemperador con otro hijo de Decio, el llamado Hostiliano, que sin embargo fallece posteriormente, en poco tiempo, por la plaga de Cipriano que hemos mencionado. No hemos dicho también que en el año 251 Valeriano, que había sido dejado en Roma por Decio como encargado de mantener el orden en Roma, acaba con Liciniano, que pretendía ser también emperador. La muerte de Decio hace que, una vez más, un emperador romano dure muy poco tiempo y además es el primer emperador romano, pero desde luego no será el último, en fallecer en batalla contra un ejército enemigo.